estamos en un mes que estamos hablando ¿de qué? De milagros. Amén. Y los milagros hay que creerlos. Hay que creer en lo que Dios está haciendo. Amén. Hay que creer que Dios está operando. Y vemos que cuando vemos la palabra, ¿qué es lo que vemos en el libro de los Hechos? Bien, vemos milagros. Vemos una iglesia que estaba preparada para recibir milagros. Y usted y yo vamos a prepararnos para recibir milagros. Amén. Y entonces, ¿qué era lo que nosotros veíamos en la iglesia primitiva? Veíamos que los milagros eran el pan de cada día. ¿Y cuántos de los que estamos aquí queremos que pase eso en nuestra congregación? ¿Cuántos queremos que eso pase en nuestras vidas? Y cuando nosotros queremos eso, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a preparar un sitio, empezamos a preparar nuestras vidas, empezamos a preparar nuestros corazones. Amén. ¿Para qué? Para que esto se dé. Amén. Entonces, ¿qué hacía la hermana cuando íbamos entrando? Nos decía, nos dieron una semillita. ¿Y qué nos dijeron? Que la sembráramos. Amén. Y entonces, ¿qué sembró usted? Yo no sé usted, yo sembré sanidad, protección, milagros. Si usted sembró una semilla de frijol, ese es su problema. ¿Qué sembramos? ¿En qué cree? Entonces muchas veces estamos diciendo que Dios no se mueve como se movía antes. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es que la tierra está estéril. La tierra está seca. ¿Y quiénes somos la tierra? Nosotros. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué estamos creyendo? ¿Cómo nos movemos? Y vamos a la palabra en Romanos capítulo 15, versículo 19. ¿Qué pasaba? Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Amén. Repitamos algo, la primera parte, hermano Marlon. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Amén. ¿Con qué? Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Amén. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírica, todo es llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que nos falta como iglesia? Necesitamos la manifestación del Espíritu Santo. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos milagros. Y cuando hablamos de milagros no es un cliché. Cuando hablamos de milagros es una vivencia real en nuestras vidas. Amén. Yo no me levanto y de milagros todos los días usted y yo activamos milagros. Usted no sabe, usted y yo cuando decimos hasta mañana, ¿qué estamos diciendo? Que nos vamos a levantar mañana. Usted no deja el testamento listo y dice, aquí te dejo por si acaso mañana no me despierto. Usted deja eso listo. ¿Qué decimos? Entonces ya es un milagro. Usted y yo estamos declarando un milagro. Estamos declarando que mañana tendremos un día, que mañana nos vamos a despertar. Y tenemos que aprender que en eso tan sencillo, usted y yo tenemos que creer que todos los días y las cosas, por muy difícil que sean en nuestras vidas, se va a efectuar un milagro. Y vamos a sembrar un milagro diariamente, aunque el enemigo nos diga lo contrario. Amén. Y entonces vemos aquí que el apóstol fue predicando por todas partes. Pero dice ahí que por señales, por prodigios, por milagros, por el Espíritu Santo. Y muchos no le creen en este tiempo a la iglesia porque no estamos viendo esa manifestación. Amén. Y cuando nosotros estamos hablando de milagros, tenemos que creerlo, tenemos que conectarlo y creer que viene este año, es un año de milagros para mi vida, amén, y voy a ver los resultados. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y entonces es aquí cuando yo comienzo a hacer mi lista.
Pero antes de hacer esa lista, yo tengo que entender algo, que esos milagros van a venir a mi vida cuando yo tengo ¿qué? Cuando yo tengo, número uno, cuando me apropio de la gracia de Dios. Cuando yo tengo intimidad con el Señor, ¿qué comienza a pasar? Me voy apropiando de su gracia. Amén. Y comienza a pasar algo más. Vamos a Levítico, capítulo 16, versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Amén. Entonces, cuando yo voy a entrar a la intimidad con el Señor, vemos aquí que él entraba, aquí el sacerdote entraba con una ofrenda. Amén. Él entraba con un ¿qué? Con un carnero para expiación. ¿Para expiación de qué? Para expiación de los pecados. Amén. Él entraba aquí con una ofrenda, pero vemos aquí que usted y yo, cuando entramos al Señor, lo primero que tenemos que hacer es saber que entramos bajo la gracia del Señor. Amén. Nos apropiamos de la gracia del Señor y por la gracia del Señor usted y yo los pecados nos son perdonados. Amén. Entonces cuando yo me presento ante el Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? En ese momento de intimidad, yo que le digo, Señor, perdona mis pecados. Perdóname. ¿Por qué? Porque a diario nosotros pecamos. Entonces no importa que seamos niños, no importa que seamos jóvenes y a veces nosotros pasamos como una lista así rápida y ¿qué pasó? No he hecho nada. Señor, perdona mis pecados, porque usted y yo no sabemos qué hicimos. Pecado de omisión o de acción, pero nos presentamos ante Él. Amén. Pero entonces muchas veces nosotros estamos tan cargados, tan atribulados o tenemos tanta prisa por ese milagro que nos olvidamos de ese pequeño paso. Pedir perdón por nuestros pecados. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me acerco, y les voy a dar un ejemplo, cuando yo me acerco y no pido perdón, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Qué nos dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué nos dice aquí? ¿Esto qué es? No, esto es una orden. Amén. Entonces, cuando yo me presento al Señor, ¿ya? Y yo no me pongo a cuentas con el Señor, Él me está dando una orden. Me está diciendo que no deje de qué. Solamente habrán momentos, habrán sus excepciones, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice? Que no dejamos de congregarnos. Vamos a poner ese ejemplo sencillo. Entonces yo me presento al Señor y yo le pido al Señor, oro al Señor, pero yo no le pido perdón ni me pongo a cuentas con el Señor. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay respuesta? ¿Qué es lo que el Señor me va a decir? Espérate, hay una cosita, un asuntico que tenemos que arreglar, espérate. Pero muchas veces nosotros nos presentamos ante el Señor y simplemente obviamos esta parte, el pedir perdón. Entonces tú y yo cuando nos acercamos al Señor tenemos que pedir perdón. Recuerda, vamos a sembrar una semilla y para sembrar esta semilla hay que preparar la tierra. Amén. Y cuando yo voy a preparar la tierra comienzo a escarbar y lo primero que me doy cuenta es que hay suciedad. Y esa suciedad hay que sacarla y por eso pido perdón al Señor. Amén. Y entonces, ¿cómo lo hago? Creyendo en la gracia salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que tenemos que ponernos al día con el Señor. Y hay otra cosa, por darles otro ejemplo, vamos a Malaquías, capítulo 3, versículos del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Amén. Bueno, y vemos aquí hay una bendición que el Señor nos está prometiendo, pero esa bendición viene con una condición. ¿Y cuál es la condición? Bueno, palabras más, palabras menos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Y entonces yo comienzo a pedirle al Señor que me bendiga mis finanzas, sane mis finanzas, me restituya, todo. Entonces comienza a haber unas situaciones económicas y le estoy pidiendo a Dios que me bendiga. Y el Señor te va a decir, espérate ahí un momentico. Vamos a arreglar las cosas antes. Porque el Señor no nos va a premiar. Él es su santidad, es su integridad la que nosotros tenemos que respetar. Y por eso tenemos que aprender que una vez que vamos a preparar el terreno, vamos a limpiar el terreno para sembrar la semilla. Pero el terreno tiene que estar preparado. Entonces, voy a pedir perdón. ¿Y qué nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y entonces, ¿qué nos dice? Si confesamos, ¿qué? Entonces, no importa lo terrible que haya sido. Y alguno dirá, uy, pastor, usted supiera todo lo que yo he hecho. No importa. El Señor lo va a perdonar. Él es fiel. Amén. Y entonces es aquí cuando usted y yo vamos a ver algo. ¿Qué va a suceder? Vamos ahí mismo, Primera de Juan 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, vemos aquí una verdad. El Señor perdona mis pecados. Ya entro en la presencia de Dios y cuando ya somos luz, estamos limpios de pecado, tengo comunión con Dios y tengo comunión ¿con quién? Con mi hermano. Porque muchas veces pensamos que yo después que tenga mi relación es con Dios, a mí los demás no me importan. Mi relación con los hermanos sí importa. Porque recuerden algo, está la cruz, mi relación es hacia arriba, pero también hacia los lados. Amén. Entonces sí me importa y tengo que saber cómo miro a mis hermanos, cómo me relaciono con mis hermanos, con las personas que están a mi alrededor, con las personas que están en mi casa. Y de pronto alguno me dirá, ay pastora, pero yo no soy monedita de oro para caerle bien a la gente. Pues no se preocupe, yo tampoco lo soy, pero tenemos que ir trabajando en eso. Y tenemos que pedirle al Señor que nos revista de gracia y tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo nos va guiando. Porque muchas veces nos va a tocar aprender. Qué bueno para esas personas que son sociables, que son más saludables que un Alcacercer y todo eso, qué bien. Pero ¿qué hay de aquellos que no somos así? Nos toca aprender. ¿Y sabe por qué nos toca aprender? Por amor al Señor. Y porque yo tengo que predicar el evangelio y porque mi vida es testimonio. Amén. Entonces, soy limpio de pecado, la sangre de Cristo me santifica y voy a tener comunión también con los que están a mi lado. Amén. Y entonces, ¿qué va a decir? Ay, pastor, y entonces voy a ser reina del pueblo y voy a estar saludando a todo el mundo. No se preocupe. Dios le va a revestir de gracia. Y eso le va a salir solito. Va a empezar a saludar a todo el mundo sin darse cuenta. Pero con la gracia de Dios, que es diferente. Amén. Entonces, número 2, cubrirse de rectitud. Vamos a Levítico, capítulo 16, versículo 4 y ahí mismo Efesios 2:4. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la miltra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Ahí mismo, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que Aarón tenía que presentarse, el sacerdote tenía que presentarse con las vestiduras correctas. Y dice que se tenía que presentar con lino, vestido de lino. Entonces, ¿qué quería? ¿Por qué con vestidos de lino no podía haber transpiración? Amén.
Entonces, vemos aquí que cuando usted y yo nos presentamos ante el Señor, tenemos que presentarnos, cubrirnos con rectitud. Amén. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Y por qué no tenía que haber transpiración? Fíjense, cuando fuimos creados, la idea era que el hombre cuando trabajara no sudara. Dile al que está a tu lado, aire acondicionado central. Amén. Pero por causa del pecado, para los que anotan, no voy a leer la cita, pero los que anotan, Génesis 3 del 17 al 19, por causa del pecado, ¿qué pasó? El hombre tenía que trabajar, ¿y con el sudor de qué? ¿Con el sudor de qué? Amén. ¿Por causa de qué? Entonces, cuando yo me voy a presentar ante el Señor, tengo que presentarme con las vestiduras correctas. Amén. Entonces, no voy a transpirar. ¿Y qué no voy a transpirar? No voy a transpirar los resultados de la ¿qué? De la desobediencia. Amén. Entonces, como no voy a transpirar los resultados de la desobediencia, debo cubrirme con rectitud. Amén. Entonces, volviendo al tema que estábamos hablando, ahorita en Malaquías, ¿qué pasa? Cuando yo busco la presencia del Señor, la bendición de Dios y quiero agradar a Dios, entonces, ¿qué pasa? Hay muchos que lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. Entonces vemos aquí como de pronto queremos agradar a Dios y de pronto alguien dice, bueno, voy a donar 10 millones a la Cruz Roja o a tal asociación. Y eso no está mal. Usted dé todo lo que quiera dar. Pero eso no quiere decir que tengo arregladas mis cuentas con el Señor. Amén. O que estoy con la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir aquí? Me estoy fatigando, estoy haciendo las cosas en mis propias fuerzas. Dile al que está a tu lado, no te fatigues. ¿Qué es lo que debo hacer? Voy a alinearme a agradar al Señor, a obedecer al Señor. Según lo que me dice el Señor en su palabra, así voy a actuar. No voy a estar fatigándome y no voy a estar bajo el sudor. Amén. Entonces, es aquí cuando usted y yo estamos en ese proceso de preparar el terreno. Vamos ahí mismo, Levítico 16:4. Lo leo otra vez, hermano Marlon. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Amén. Entonces se vestirá de verdad y honestidad y se ceñirá el cinto de lino. Amén. Recuerden algo, aquí estamos cubriendo las partes íntimas cuando hablamos de esto. Entonces, cuando hablamos de esta parte, tenemos que tener en cuenta que vamos a cuidar nuestra intimidad, nuestra santidad. Pero también cuando me pongo la mitra, voy a cuidar mis pensamientos. Amén. Entonces voy a mantenerme en santidad y voy a vestirme de honestidad y me voy a ceñir el lino y voy a guardar mi intimidad, mi parte, mi sexualidad, porque me voy a vivir ¿en qué? En santidad. Pero también voy a guardar mis pensamientos, porque de pronto dirá alguno, bueno, yo no he pecado, yo no he hecho nada que no debo. ¿Y el pensamiento? Entonces el Señor nos está hablando, nos está haciendo claro. Amén. Entonces usted y yo nos vamos a vestir de verdad y de honestidad. Vamos a Salmo 51, versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Entonces el Señor nos habla en lo íntimo y en lo secreto. ¿Para qué? Para enseñarnos, para que entendamos su sabiduría. Y nos está hablando, ojo, estamos preparando el terreno. Amén. Número 4, purificarse con la palabra. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
Amén. Entonces, nos damos cuenta, ¿qué nos está diciendo? ¿Nos va a limpiar el Señor con qué? Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Aquí ahora mismo ustedes y yo estamos ¿en qué? Estamos en un baño. ¿No se han dado cuenta? No estamos en el baño de María porque no hace calor. Estamos en un baño y que la palabra nos va ¿qué? Nos va lavando, nos va limpiando. Para los que de pronto, para los que son de otro, entonces de pronto con espumita, pero para otros con estropajo, no hay problema. Aquí nos lavamos como el Señor nos va lavando como nosotros nos gusta, pero con cariño, amén. Entonces, vemos aquí qué es lo que pasa, nos va lavando con la palabra, nos limpia. Y vamos a ver un ejemplo, veamos Colosenses 3:9 que nos dice. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Por lo menos algo aquí tan sencillo como eso, la palabra nos dice que no mintamos. Amén. Y ya de pronto lo sabemos por la palabra, nos los han dicho, nos los han enseñado, lo hemos visto desde niños, nos han enseñado que no mintamos. Pero de pronto nosotros, ¿qué hacemos? Llegamos de pronto, tenemos una cita, vamos, llegamos tarde. ¿Y qué hacemos muchas veces? Salimos tarde, 5 minutos más y se nos fueron 20 y miércoles llegamos. O en fin, ¿y qué decimos? Entonces es aquí cuando, ojo, tenemos que arreglar la tierra. Esas pequeñas suciedades no permiten que nuestra tierra tenga los nutrientes necesarios. Y recordemos, voy a entrar en intimidad con Dios. Número 5. Levíticos capítulo 16, versículo del 12 al 13. ¿Qué nos dice? Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Amén. Entonces colocarán incienso. Entonces, número 5, adorar y alabar a Dios. Entramos a la presencia del Señor, me apropio de su gracia salvadora, pido perdón, me cubro de rectitud. Amén. Entonces voy en la verdad, en honestidad, me cubro en verdad, honestidad. Soy purificado por la palabra y aparte de esto, en este tiempo comienzo ¿qué? Adorar y alabar al Señor. Es cuando yo le digo, Señor, yo te alabo, yo te adoro. Eres grande, eres majestuoso, eres poderoso. Cuando comienzo a adorarle a Él, cuando comienzo a decirle quién es, a confesar lo maravilloso que ha sido. Amén. A decir lo grande que es en nuestras vidas. Y entonces este incienso, esta adoración llega como olor fragante ante el Señor. Amén. ¿Cuántos lo han hecho? Pero ¿cuánto nos falta hacerlo? Tenemos que hacerlo muy seguido, porque muchas veces entramos, no sé ustedes, pero yo lo he hecho, entramos con el pliego de peticiones delante del Señor y se nos olvida. No preparamos el ambiente. Y el Señor nos está diciendo, prepara la tierra. Prepárala. Amén. Y número 6, ¿qué vamos a hacer? Apartarnos. Pero vamos a apartar un sitio para el Señor. Pero también vamos a apartar nuestro corazón. Vamos a tener un corazón que esté dispuesto a recibir lo que Dios está ministrando a nuestras vidas. Vamos a tener un corazón dispuesto para recibir lo que Dios nos quiere enseñar. Pero vamos también a tener un sitio preparado para Él. Amén. Ese sitio en donde nos encontremos con Él diariamente. Y que nunca se nos olvide dejarlo solo. Porque muchas veces dejamos ese sitio vacío. Amén. Y el Señor nos está esperando. Y pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días. Y solamente cuando tenemos una situación apremiante nos acordamos de llegar.
¿Cuánto nos hemos olvidado de apartar ese espacio para Él, de cumplir esa cita con el Señor? Amén. Entonces, para sembrar esa semilla de fe, recuerde, necesito intimidad con el Señor. Y para que entremos en esa intimidad, es necesario que entremos en oración, que estemos todos los días presentándonos ante Él, porque la fe viene por el ¿qué? Amén. Y entonces cuando yo comienzo todos los días a confesar y a creer lo que Dios está diciendo, lo que la palabra de Dios dice en mi vida, voy a ver resultados. Y cuando tengo ese tiempo apartado para el Señor, va a ser un lugar en donde se mueve la gloria de Dios. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa, hay lugares en donde de pronto es donde yo siento que me conecto rápido con el Señor, un lugar donde llego y oro al Señor y me siento que estoy conectada de una. Pero hay veces que no estoy en ese lugar porque está ocupado y voy a otros y siento como que la cosa, como que no fluye. Es la importancia de preparar un lugar. Cuando tú preparas un lugar para el Señor, ¿qué va pasando? Hay un taladro en el espíritu que comienza a romper bloques y bloques en el área espiritual y permite que la oración fluya. Y los ángeles vienen y van, trayendo las bendiciones y llevándose lo que no necesitamos. Pero hay lugares en donde no están permeados en oración y sentimos que los cielos están cerrados. Amén. Y por eso es necesario que usted y yo tengamos ese lugar apartado en donde busquemos la presencia del Señor. ¿Cuántos van a tener cuidado en eso ahora? Amén. Y vemos aquí, número 7, creer. Vamos a Levíticos capítulo 16, versículos del 18 al 19. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo espiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Amén. ¿Qué pasaba cuando el sacerdote salía y derramaba la sangre sobre el altar? Era algo importante había. Uno de los cuernos significa poder, pero también algo especial pasaba aquí. El sacerdote tenía que creer, amén, lo que estaba haciendo. No era por costumbre. Por eso es que yo soy muy celosa y de pronto a los ujieres, a los líderes, a las personas les digo que somos muy celosos, que tenemos que estudiar, leer y orar con entendimiento. No hacer las cosas por hacerlo de manera repetitiva, sino con conocimiento y creer que lo que estoy haciendo es real. Hay un efecto. Hay un resultado, pero no solo eso, sino que cuando el sacerdote lo hacía, el pueblo también tenía que creer que ese año que había sido expiado el sacrificio por sus pecados, se iban limpios de todo el pecado del año. El pueblo también tenía que creerlo. Y usted y yo tenemos que creer cuando llegamos a la presencia del Señor, porque muchas veces no creemos. Nos hacemos una costumbre y no se trata de costumbre, se trata de que aquí voy a sembrar una semilla de fe. He preparado la tierra y siembro la semilla y sé que algo va a germinar aquí. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, por si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento el sacerdote se presentaba
En el Nuevo Testamento que vemos, el Señor se proveyó de un cordero. Y es a través de Jesús. Y usted y yo tenemos que creer que cuando llego a la presencia del Señor y pido perdón, soy purificado, soy limpio por el Señor. Pero ya también sé que entro a la presencia de Dios, ojo, y voy a ¿qué? Voy a preparar mi tierra y entro por la gracia de Él, soy perdonado, me cubro de rectitud, me visto de verdad. Y entonces, ¿qué más va pasando? Me purifico con la palabra, adoro al Señor, aparto un lugar y creo. Dile al que está a tu lado, cree lo que el Señor va a hacer en tu vida. Amén. Y cuando yo creo, es por la fe que voy a cultivar y que va a germinar resultados. Cuando yo siembro una semilla, voy a creer en los resultados que el Señor tiene para mi vida. Ojo, en todas las áreas. Este mes hemos estado hablando de milagros y hemos estado hablando de primicias. Y sepa algo, cuando usted dé una primicia, una semilla, déla creyendo que Dios lo va a hacer. Cuando usted le ora al Señor, se presenta con alguna necesidad, crea que su milagro ya está hecho. Amén. Tenemos que prepararnos, preparar el terreno, pero tenemos que tener en cuenta algo, que también las semillas, recuerden algo, las semillas, hay una semilla que es buena y una semilla que va a ser estéril. La semilla que es buena es la que yo voy preparando y va llena de la palabra del Señor. Pero hay una semilla estéril que va a tratar de robarme, porque el enemigo se va a encargar de eso. Hace algún tiempo les he contado, en algún momento de mi vida, Gaby había nacido apenas, y de pronto tuve un quebranto de salud. Y ese día me desperté y no podía ni levantarme, ni ir al baño. Mi esposo me tuvo que cargar, llevar y no me podía mover. Y él se va y se va preocupado porque no me podía mover. Entonces a la persona que estaba en la casa ayudándome, yo no me podía mover, no daba mi cuerpo para moverme de ninguna forma. Yo le dije, recuéstame una almohada en la espalda y siéntame la Biblia. Y entonces ella me puso la Biblia. Y cuando ella me pone la Biblia, yo comienzo a buscar y a leer las citas de fe y de sanidad. Y comienzo a leer citas de sanidad. Y pasé toda la mañana leyendo citas de sanidad y declarando la palabra del Señor. Después tuve ganas de ir al baño y me levanté y comencé. Fui al baño, después me bañé y después en la tarde me fui para la oficina. Ya me podía mover. ¿Qué hice? Sembré semilla. Sembré una semilla de fe, creyendo lo que dice la palabra del Señor. En algunos momentos de mi vida ya el enemigo me había hablado de problemas de salud, de problemas de sangre. Y cuando me hacían los exámenes de sangre siempre me salían bajos. Yo nunca los recibí. Y gloria a Dios, mis niveles de hemoglobina son buenos y no los recibo. Y el enemigo siempre ha querido llegar a mi salud y llegar a mi vida, y siempre siembro semilla. No sé cuál sea tu situación, pero déjame decirte algo. No dejes que las semillas estériles y las semillas de Satanás germinen en tu vida. No sé cuáles sean los dictámenes que el enemigo tenga en cualquier área de tu vida, financiera, de salud, emocional. Pero déjame decirte algo. Anula las semillas estériles, anula las semillas del diablo y comienza a sembrar semillas de fe, creyendo en la sangre de Cristo, creyendo en el poder de Dios en tu vida y creyendo que ya está hecho. Amén. Y cuando siembro esta semilla, vamos a ver Salmos capítulo 1, versículo 3. ¿Qué nos dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Qué nos dice? Será que como árbol plantado. Entonces, de pronto, a usted le dieron una semillita
y sembró. Pero usted sembró esta semillita y sale una planta. Y de esta planta van a salir varias semillas, ¿cierto? Y si usted coge esas varias semillas que sembró con esta sola, usted va a recibir otra serie de plantas y vamos a ponerle 10 plantas más. ¿Y qué serían? 20. Y después vuelve esas 20 y las recoge y recoge de cada una y va sembrando. ¿Y qué vamos a tener? Yo tengo que aprender a sembrar fe. Tengo que creer que cada oración que yo presento ante el altar de Dios tiene resultados. Amén. Y entonces algunos me dirán, pero es que estamos evadiendo la realidad. No le estoy evadiendo la realidad. Le estoy hablando de una realidad que está en la palabra. Una realidad que es Cristo Jesús. Una realidad que está latente cuando usted y yo la creemos. Amén. Como también es real que el enemigo nos va a robar la salud, nos va a robar las finanzas, nos va a robar la familia. Y él también está sembrando una semilla. Y muchas veces le creemos a las semillas del enemigo y no vemos la realidad de Dios sino la del enemigo. Y es hora de que empecemos a ver la realidad que Dios tiene para nuestras vidas. Es hora de visualizar en el Espíritu qué tiene Dios para mí. ¿Cuáles son mis promesas? ¿Qué me ha dicho el Señor? Y tengo que creer que voy a recoger cosecha. ¿Cuántos van a recoger cosecha? Dile al que está a tu lado, yo voy a recoger cosecha. Y en el nombre de Jesús, cuando el enemigo te hable y vaya a sembrar las semillas que no son, recuerda, yo voy a recoger cosecha. Te vas de aquí, Satanás. Amén. Y voy a recoger lo que Dios ya dijo que yo tenía en mi regazo. Amén. Vamos a Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Amén. Es hora de que entremos a esa intimidad con Dios. Es hora que preparemos el terreno. Recordemos que cuando el Señor, después que se baja de aquí, de estar orando, comienza a caminar sobre las aguas. Estaba lleno de poder. Es tiempo de que entremos en esa presencia, en esa intimidad con el Señor. Preparemos el terreno, sembremos semillas de fe y recojamos cosechas. Después que el Señor estuvo en esa intimidad, recordemos que después hay una tormenta. Recordemos que Jesús camina por las aguas. Recordemos todo lo que el Señor hizo. Si siendo el Dios tuvo intimidad con el Señor, ¿cuánto más usted y yo necesitamos entrar en la presencia del Señor? ¿Cuánto necesitamos preparar ese terreno? Pero también cuando sembremos la semilla, creer que vamos a recoger cosechas. Amén. Iglesia, te invito a que te pongas sobre tus pies. Y aquellos que nos están mirando, si en esta hora estás diciendo, yo quiero recoger cosechas, yo quiero tener este Dios vivo en mi vida, o estuve apartado pero quiero regresar, te invito que ahí donde estás, o si es primera vez que vienes a esta casa de oración, te invito que ahí donde estás cierres tus ojos y le entregues tu vida al Señor. Yo te voy a guiar en una oración y la iglesia nos va a apoyar. Vamos a decirle, Señor Jesús, en esta hora me presento ante ti. Te pido perdón por mis pecados. Señor, hoy confieso que tú eres mi sanador, que tú eres mi salvador. Te ruego que anotes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Pero no solo te pido esto, Señor.
Te pido que me ayudes a permanecer en tus caminos, que nunca me salga de tu perfecta voluntad y que muchos lleguen a ti por medio de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a ti, iglesia, en esta hora, yo no sé si has estado en algún límite. De pronto hemos tenido una raya en la que no nos hemos podido mover y siempre queremos avanzar y no hemos podido. Hoy te invito, iglesia, que te muevas de ese límite. Si crees que la semilla que has sembrado va a dar siembra, pasa adelante. Y ven a darle gracias al Señor por esa cosecha. Ojo, ven a darle gracias al Señor por esa cosecha. Milagros hay en esta hora. ¿Cuántos vamos a recoger cosechas de milagros? Y en esta hora vamos a creerle al Señor y vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias por ese hogar restaurado, Señor. Gracias, Señor, por la salud, Señor. Gracias, Señor, porque toda enfermedad, Señor, es destruida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esas hipotecas canceladas. Gracias por esas deudas canceladas en el nombre de Jesús. Vamos a decirle: milagroso, Señor, tú eres milagroso. Tú eres milagroso, haces prodigios, haces milagros, cumples promesas. Y hoy, Señor, mi milagro, Señor, está ahora mismo, Señor. Mi milagro está en camino y yo lo creo, Señor. Pon tus manos en posición de recibir. Dilo: yo lo recibo en el Espíritu. Yo recibo en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En esta hora yo creo lo que el Señor ya hizo. Yo creo en esta hora por una sanidad sobrenatural, que el ADN de Cristo absorbe, anula, reemplaza mi ADN y fluye por todo el sistema sanguíneo, impartiendo sanidad, quemando ahora todo cáncer, miomas, enfermedades, infecciones, en el nombre poderoso de Jesús, restaurando ahora en el nombre de Jesús, trayendo vida, dando órganos nuevos, milagros creativos en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, activando los sentidos físicos, espirituales y una sanidad sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús. Se abren puertas de bendición en estudios, en el exterior, en el nombre de Jesús. Puertas de empleos en esta hora, crecimientos en empresas, seguridad. Alguien decía que tú no ibas a estar en ese lugar, pero en el nombre de Jesús el Señor colocó tu nombre y te vendrán ascensos en el nombre de Jesús por la gloria del Señor. En el nombre de Jesús, recuerda, cuando estés ahí, no te olvides de lo que Dios ha hecho. En el nombre de Jesús, en esta hora dile: Señor, gracias. Gracias. Dale gracias al Señor por hijos que se rinden, que adoran al Señor. Dale gracias. Señor, gracias porque mis hijos te sirven, Señor. Gracias, Señor, porque mis hijos te adoran en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque tú los usas para tu gloria, Señor. Comienza a darle gracias al Señor. Dile: Señor, gracias. Ahí donde estás, joven, tienes temor al futuro, a la incertidumbre. El Señor te dice: yo voy contigo. No estás solo, no estás sola. Yo te tomo de la mano. Cree en mí, yo te daré la sabiduría, yo te daré la gracia. Yo abriré puertas para ti. Te daré dones, te daré talentos. Confía en mí, te dice el Señor. No tengas temor. Vas de la mano conmigo. No te dejaré, no te desamparo, te dice el Señor. Confía en lo que te voy a dar. Créele al Señor.
Gracias, Señor, gracias, gracias. Alábalo, alábalo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias por lo que está haciendo en el nombre de Jesús. Él está sobrando, aunque no pueda ver, sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos. Dile, Señor, cerca de ti, Señor. Cerca de ti quiero estar, Señor. Hoy me apropio de esta palabra, Señor. Te pido perdón, Señor, cuando he sido simple al entrar en tu presencia, Señor. Te doy gracias porque perdonas mis pecados, Señor. Hoy reconozco mi dependencia contigo, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, porque has perdonado mi iniquidad, mi pecado, mi rebelión, Señor. Por amor, Señor. Gracias porque me has amado, Señor. Gracias porque confiaste en mí, aunque yo no te conocía, Señor. Padre, pero hoy entro en tu morada, entro en tu presencia, Señor. Y te doy gracias. De aquí en adelante, Señor, quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero estar en tu presencia, Señor. Y hoy, Señor, dejo toda carga y decido descansar en ti. Y te doy gracias porque, Señor, hay un milagro que ya está en mis manos, Señor. Y yo lo creo. Gracias, Señor, porque cosecharé milagros en abundancia para que tu nombre sea glorificado. Y daré testimonio de lo que estás haciendo. Padre, recibe el honor, la gloria, la honra, la adoración y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.